Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Desde hace mucho tiempo nos preguntamos si estamos solos o si por el contrario hay seres en otros lugares del universo que, como nosotros, los seres humanos, tienen conciencia de sí mismos y que, como nosotros, se preguntan si hay alguien más allá de las estrellas. También nos preguntamos si algunos de esos seres nos pueden estar visitando y, en tal caso, cuáles son sus intenciones. Son muchas las preguntas que venimos haciéndonos respecto a eso que conocemos como fenómeno ovni. Sin embargo, hay una pregunta que casi siempre olvidamos, una pregunta cuya respuesta no es nada sencilla, pero sí probablemente muy importante. ¿Qué es el fenómeno ovni? Y es que son muchas las perspectivas del enigma ovni, tantas que uno bien puede preguntarse si estamos realmente hablando de un único fenómeno. Luces en el cielo, encuentro con humanoides, abducciones, contactados, apariciones marianas. La casuística es de lo más variada y heterogénea. Hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia una de esas perspectivas. Y vamos a hacerlo a través de una experiencia muy personal, yo diría que también bastante desconcertante, que se ha ido fraguando a lo largo de los años. Vamos a hacernos las preguntas de siempre, pero con la esperanza de que esa perspectiva especial nos permita obtener alguna respuesta nueva y, quién sabe, si también diferente. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. A pesar de que me considero un apasionado por el fenómeno ovni, no deja de ser cierto que con esta creo que es la cuarta vez en que lo voy a traer al programa y tal vez no sean muchas veces, muchas ocasiones, teniendo en cuenta mi interés por el asunto. Hablamos del fenómeno ovni con Mario Acuña hace ya bastante tiempo en aquel programa llamado Cosas de OVNIs. También trajimos una experiencia que nos contaba nuestra amiga Maika García en una de las ediciones de Testigos de lo Increíble, y también dedicamos un programa a la teoría de la distorsión, aunque es cierto que la intención en aquella ocasión fue llevárnosla a un terreno diferente del fenómeno ovni, pero hablando de la teoría de José Antonio Caravaca no tuvimos más remedio, evidentemente, que hablar también del fenómeno ovni. Hoy, como os decía en la introducción, vamos a enfocar el fenómeno desde una perspectiva muy particular y que yo estoy absolutamente convencido vais a considerar muy interesante. Y lo voy a hacer con un amigo al que conocí hace poquito
Lo conocí en la feria del libro, en Manises. Compartíamos stand, el que nuestra otra amiga común, Rosario Fuentes, puso en aquella feria con su asociación de ufología de Manises. Y bueno, pues el invitado que hoy tenemos ya y que voy a darle paso es David Higueras. David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chus, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad es que emocionado de tenerte aquí, emocionado por volver a atreverme a traer el fenómeno ovni al programa. Como decía, son pocas las veces que lo trato, tal vez porque quiero ir muy poco a poco. Es un tema que me interesa, como digo, pero creo que es muy, muy, muy complejo. Supongo que estarás de acuerdo conmigo, ahora lo hablaremos. Lo cierto es que yo a ti te conocí por ese libro que hace muy poquito que publicaste, un libro cuyo título resulta un tanto engañoso, ¿no? Pacto de amor. Uno piensa que se va a encontrar con una novela romántica o algo así. Sí, es una historia de amor, pero también de ovnis, ¿no? Sí, así es. Fíjate, sí, el título es engañoso, pero es que el fenómeno también es engañoso en sí, ¿sabes? O sea, pacto de amor, ¿por qué? Y lo explico en las primeras páginas. ¿Por qué pacto de amor? Primera porque para mí tengo una experiencia, en este caso, de vidas anteriores, por así decirlo, si te lo podría explicar, en el sentido de que nosotros venimos aquí con, digamos, como que designamos a qué familia, ¿no? Se supone simplemente a qué familia vamos a venir, ¿no? Pero en este caso no hay un plan o en este caso no se recuerda qué plan vamos a hacer, ¿no? Pero yo pienso que en este caso, cuando se decide venir a este plano de existencia, se concretan cierto tipo de hechos que se pueden experimentar y aquí venimos a experimentar. Y en este sentido, el libro Pacto de Amor es porque la experiencia que yo he tenido con el fenómeno OVNI para mí ha sido totalmente positiva. Y con ello, con todas las experiencias que aparecen en el libro, doy pues muchas pistas y explico de la mejor manera y con muchos ejemplos que he tenido yo particularmente cómo es el fenómeno OVNI para mí. Decía en la introducción que es difícil definir el fenómeno ovni, ¿no? Y voy a comenzar haciéndote una pequeña faena, porque te voy a pedir a ti, ya que he planteado esa duda, ¿cuál es tu definición? ¿Cuál es la definición que David Higueras le da al fenómeno ovni, que es tan difícil de definir si uno tiene en cuenta pues todas esas aristas a las que hacía referencia y muchísimas más que metemos en eso que yo llamo un gran cajón desastre? Imagino que todos tenemos una perspectiva diferente del fenómeno. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu definición de fenómeno ovni o del enigma ovni? Pues es complicada la pregunta, ¿eh? Chus? Lo es. Para mí el fenómeno OVNI, como te he comentado antes, yo lo que he sentido con ellos, todos los avistamientos y encuentros que he tenido con ellos han sido positivos. Pero explicarlo a la demás gente, cómo es el fenómeno OVNI en sí, hay millones de avistamientos a cabo del día, inclusive de vídeos que pueden ser a veces retocados, otros que no, pero el fenómeno es real. Y está, simplemente hay que ser capaces y tener ganas de ver. Es como tener fe, ¿no? O sea, la verdad es que se cruza mucho la religión con el fenómeno OVNI, pero bueno, luego ya entrelazaremos este tema. El fenómeno OVNI, si uno está despierto a poder tener ese tipo de experiencias y querer tenerlas, mira lo que te digo, a querer tenerlas, es como se despiertan. Hay gente que inclusive puede ver algo y no querer tener nada y esta experiencia pasa igual con el tema de los espíritus, por así decirlo, ¿no? Hay gente que tiene este tipo de fenómenos y no quiere saber nada del tema y hay gente que se va introduciendo más en el tema. Y el fenómeno OVNI al final es lo mismo, o sea, el misterio más absoluto porque no tenemos una certeza tal de podernos hacer una foto al lado del extraterrestre,
y tener ahí la foto de perfil. Me he hecho una foto con un amigo del planeta Venus, por ejemplo, y en este sentido es tan controversio, pero también te digo una cosa, Chus, también es controversio y es difícil de asimilar porque los mismos estados y gobiernos hacen que no sea así. Hay un telón de fondo, hay una máquina detrás que quieren que siga así de esta manera. Cuando ellos, ya se sabe que tienen tecnología rescatada, tienen los platillos, lo van sacando muy poco a poco, lo van estirando como un chicle para ver cómo va determinando la sociedad, muy poco a poco. Y la sociedad, en cambio, no le hace ni pelota, o sea, no le da casi eh, seriedad al asunto, ¿no? Yo creo que este fenómeno irá poco a poco subiendo de nivel, muy poco a poco, también por las autoridades, pienso yo, pero va a llegar. Yo creo que no ahora, sino mucho más adelante, seguramente nuestros tataranietos seguramente tengan ese contacto esperado con el ser de las estrellas. Es verdad que ese contacto se puede producir cuando la Tierra o la humanidad conviva de una mejor manera. Convivir como ahora mismo convivimos, vivimos en una comunidad y nosotros estamos en el quinto, y intentar hablar con el del séptimo es muy complicado si hacemos tanto ruido y guerras y pelearnos entre nosotros. Es muy complicado que el vecino del séptimo nos atienda un poco. ¿Sabes? Si en este caso hay silencio totalmente en la comunidad, como es así el universo, hay silencio totalmente en la comunidad, ¿cómo nos van a hacer caso a nosotros estos vecinos si somos tan ruidosos y llamativos, por así decirlo? Entonces, no sé si te lo puedo resumir un poquito, pero para mí el misterio no lo es porque hay evidencias sólidas de que existen, pero es verdad que es un fenómeno muy complicado de explicar porque ellos se mueven es asimilar tal magnitud de probabilidades de que ellos son capaces de asimilar y de llevar el espacio y tiempo. Tú decías de Caravaca. Sí, lo estaba escuchando perfectamente. Ellos se mueven en espacio y tiempo. Cuando un disco se está moviendo, y yo los he visto hacer este tipo de actuación, los he visto yendo en coche, moverse, girarse sobre sí mismo y en el centro, sobre el mismo centro, desaparecer. ¿Me entiendes? O sea, tú ves el disco, que es físico, pero conforme va dando vueltas va desapareciendo. Ellos, y esto lo he visto, yendo por la pista de Demuz, mira lo que te digo, y yo no iba conduciendo, iba de copiloto, ellos se mueven en espacio y tiempo. O sea, ellos aparecen y desaparecen. Tienen esa virtud de boom, boom, moverse aquí, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero cuando están moviéndose de esta manera, ellos son capaces de ver todo el espacio y tiempo en un momento. O sea, presente, pasado y futuro, todo al mismo tiempo. Por eso es tan complicado el fenómeno, porque no nos podemos meter en la cabeza la capacidad tecnológica que tienen esta gente. Has dicho ya en varias ocasiones, y supongo que volverás a hacerlo a lo largo del programa, la palabra ellos. Claro, yo me pregunto, no sé hasta qué, bueno, sí he leído el libro y me hago una idea, pero no vamos a destriparlo de momento, bueno, ni a lo largo del programa tampoco, pero no vamos a quemar cartuchos antes de hora. Pero tú hablas de ellos y en cambio me estás hablando de luces. Yo imagino que habrá algún oyente que estará pensando, ¿por qué habla de ellos? ¿Por qué da por sentado que estamos hablando de seres y que esas luces no son otra cosa? Pues, a ver, estas luces no son otra cosa. Mira, nos vamos a ir. Voy a dar un ejemplo de un avistamiento concreto que tuve yo con mi mujer, que fue el empezar un poco del todo en el 2015, en agosto, en las lágrimas de San Lorenzo. Esto lo describo en el libro. Estaba en la Pobla de Baigona, muy cerca de la Sierra Calderona. No había prácticamente contaminación lumínica, muy pocos chalets. El chalet estaba ubicado al lado de una montañita que es el Tospelat, se llama Tospelat, que es un mirador actualmente con un reloj de sol que está puesto en el suelo. Yo estaba allí, eran las 12 o 1 de la madrugada, creo recordar, y, y estábamos allí mi mujer y yo viendo estrellas cuando una estrella en movimiento tan grande como Venus venía a nosotros, digamos como de dirección norte, ¿vale? A este. Entonces, esta luz
de repente pues empezamos un diálogo, mi mujer y yo. Esto es un avión internacional, es un helicóptero, tiene demasiada luz, es un avión, es un avión. Digo, no puede ser un avión porque no hace destellos rojos ni azules, es una luz fija, blanca totalmente. Bueno, cuando ya discutíamos de diferentes probabilidades de que si fuera un dron inclusivemente, ya cuando no le hacemos ni caso, porque la luz iba viniendo hacia nosotros y estaba arriba del todo, claro, arriba en un cielo nocturno, cuando ya lo tenemos arriba, nos hace un fogonazo de luz que se hace de día el chaleo. Mi mujer salió corriendo diciéndome, ¿y si son ellos qué? Y se fue corriendo, se metió ellos, ella misma, ¿y si son ellos qué? Pero claro, ya entramos en un debate de que, claro, ese fogonazo de luz tan grande que hizo y después el objeto se fue y se fue hacia la zona del Garbí, de lo que te digo, hacia la zona del Garbí, y se desapareció del cielo, ¿no? Después yo me quedé solo allí, maravillándome de lo que yo había vivido, y por esa silueta de que te estoy hablando del Mirador, que es una montaña y una doble montaña, apareció un objeto naranja, el cual hizo las mismas formas de las montañas. Es un objeto tripulado, en este caso, por una inteligencia. Entonces, ellas, de término general, me da igual, o sea, son ellos, o sea, no tengo otra manera por decirle, porque entiendo que él no puede ser una persona, pero creo que en este caso me pongo en la situación de que estas personas, estos seres, naveguen en sus naves para visitar un poco este planeta, ¿no? Y ver cómo va evolución los seres humanos. Entonces entiendo que son como equipo de expedicionarios, ¿no? Como el que va a ver las investigaciones de los patos de la Albufera. Son antropólogos y entonces entiendo que son equipos disciplinarios y lo entiendo de esa manera. O sea, y entonces con los casos que tenemos ya de testimonios que han dado de que siempre han sido dúos, o en este caso tríos de avistamientos, ¿no? De que han visto estos seres, pues ellos, siempre son ellos. Luego también en el tiempo he tenido la ocasión de verlos en este sentido muy cerca, el objeto volante en el 2017, haciéndome destellos de luz. Y ojo lo que te quiero decir, esta gente se mueven, o sea, ellos saben completamente siempre lo que tú estás pensando. Ellos, lo que tú piensas, ellos lo detectan al momento. O sea, yo por eso no he tenido todavía, he podido canalizar, por así decirlo, pero me cuesta mucho porque la mente, yo soy muy racional, Chus, soy muy terrenal, necesito pruebas y más, yo les he dicho a ellos que yo necesito pruebas, o sea, yo no puedo salir como estoy aquí hablándote contigo y cualquier persona que no haya tenido un mísero avistamiento o una mísera duda de que estemos solos, no me cree y con toda razón. Es tan difícil creer esto. Es más, en mi propia familia, mi hermano y mi padre no me creen. Mi madre sí, porque mi madre ha tenido experiencias. Entonces, y mi mujer me cree a pesar de que lo ha apartado. Ella no quiere saber nada del tema, pero ella ha tenido también experiencias conmigo. Y mis hijos también. Y de ahí la portada del libro. Porque la portada del libro lo escribe mi hijo, me hace un dibujo para el Día del Padre, el Día de San José, y me lo regala, ¿no? Entonces, ellos, es que son tantos avistamientos, Chus, tantas, tantas emociones, porque es una emoción cuando ellos se presentan, es una emoción tal que es indescriptible, de paz, de amor, de alegría, es que te estás viendo algo tan inusual, tan raro, pero para mí ha sido tan bonito, de verdad, tan bonito, que también hay desamor. Y luego, si quieres, lo hablamos de eso. Si te parece, vamos a reiniciar un poco, sobre todo para que los oyentes, quienes no hayan leído todavía tu libro, cosa que recomiendo, para que se sitúen un poco, y sobre todo para que entiendan, bueno, y esto cómo empieza, ¿no? De repente estamos escuchando a David expresarse con esta emoción que a mí me parece fantástica. De hecho, imagino que en algún momento, o durante la construcción del libro, la escritura del libro,
Imagino que has sentido cierta frustración, adelanto un poco esta pregunta antes de lo que iba a decirte, cierta frustración por no poder expresar con palabras lo que sientes, ¿no? Y ahora te estoy escuchando y creo que todo es muchísimo más intenso incluso que lo que se puede captar en el libro, que se capta, pero imagino que en muchas partes esa emoción es imposible trasladarla al 100%, ¿no? Mira, sí, me alegra que me hagas esta pregunta y no estaba pactada, ¿no? Porque no hemos pactado ni siquiera ninguna pregunta, pero Ninguna. ninguna. Mira, yo tenía, fíjate, las cantidades de avistamientos que me puse a hacer un diario de avistamientos. Yo he tenido interacciones, a mí me daba hasta vergüenza de decir tantas veces que lo veía a cabo del día. Al final me hice un diario en el cual veía, en este caso intentaba definir lo más estrictamente posible y lo que podía decir es que esto ha sido ellos. Entonces, para mí, cuando estaba escribiendo el libro, cuando me leía y reescribía el diario, me emocionaba. Inclusive a veces hasta llorar. Porque claro, está tan impregnado el sentimiento en ese momento que me emocionaba. Inclusive ahora, hace poco, terminé el audiolibro, que lo doblé en el antiguo estudio de Aki Studies, gracias al director Rafa Ordóñez, que me dio la oportunidad, y a Antonio, que escuchándome la voz, era una cosa, bueno, muy emocionante, de verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? Describirme es un poco, me emocionaba mucho con las situaciones. Bien, si te parece, como ahora sí retomo la pregunta que quería hacerte, o más que la pregunta, la propuesta que iba a hacerte, y es un poco explicar a los oyentes cómo empezaste con toda esta historia, la parte que tú consideres, en el libro lo cuentas, qué hace, qué provoca que David Higueras en un momento de su vida diga voy a dedicar gran parte de mi vida, gran parte de mi tiempo, no sé si llamar a perseguirlos, a buscarlos, a intentar contactar, como tú quieras llamarlo, no lo sé. ¿Cómo empieza toda esta historia? La parte más intensa tal vez, supongo que el interés, pues como nos sucede a muchos desde niño, ¿no? Pero ¿cómo empezó, digamos, la parte fuerte de toda esta historia? La parte fuerte, también, como comentaba antes, fue en el 2015, anteriormente a esto. Yo, mira, hice un doblaje de voces, porque estaba haciendo doblaje en aquel momento, y para practicar mi dicción me realicé a hacer un doblaje de voz de un documental del Proyecto Camelot, que le entrevistaban a un señor que es militar, Robert Dean, ¿vale? Que él practicaba la visión remota. Inclusive hablaba en los Pirineos había una serie de como si vieran de seres dentro de las montañas o que tenían aquí pues hangares, ¿no? Eso lo comentaba en el vídeo. Bueno, en el vídeo fue muy bien. Yo no tenía ni idea de que esto, porque yo lo doblé para mis suegros, porque este vídeo estaba en versión original y con subtítulos, y mis suegros, yo no quiero verlo. Dios, mira, yo lo doblo y era una hora, era un tostón. Hora y algo. Y yo lo doblo y lo veis. Bueno, pues eso que lo hago y lo subo a internet, ¿no? Y quedó muy bien. Quedó tan bien que casi llegó a 1 millón de visualizaciones. Luego, por rollos de historias con YouTube, lo tuve que cancelar porque, bueno, una historia con YouTube que con el algoritmo es un rollo. Bueno, no voy a entrar ahí. El caso es que de ahí me llega un correo electrónico, porque hubo tal foro interno dentro del vídeo, me llega un correo electrónico y me indica que, por favor, que hablara del plan cósmico. Esto me llega y entonces empiezo a averiguar que el plan cósmico bien me lleva a Sixto Paz y a Ricardo González, que yo no los conocía para nada. Yo no estaba en el mundo de la ufología ni nada. Yo conocía en este caso a J. Benítez y poco más, por así decirlo. Y ni siquiera me había planteado seriamente el tema de los ETs, porque se acaso un poco el tema de Zacarías Sitchis con los Anunnakis y tal, un poco lo que estaba un poco de moda en aquel momento con documentales y tal. Poco más. En ese sentido, pues yo empiezo a ver vídeos de Sisto, empiezo a ver vídeos de Ricardo, pero sobre todo Ricardo me llega mucho más, porque era más joven y tal, misma edad también, y conforme hablaba, pues, oye, pues este chico, las cosas que cuenta, oye, me llega mucho, ¿no?
Así que al poco ya de ver, que ya seguirlo un poco, veo que al mes siguiente acude aquí a España, va a venir aquí a España, a Monte Perdido, a los Pirineos. Digo, oye, qué bien, pues yo tengo que hablar con esa experiencia vivida de un sueño, Jesús, de un sueño que para mí es real, y luego si quieres lo contamos, de cuando yo tuve un avistamiento, un sueño sobre un cambio de apocalipsis sobre el mundo, ¿vale? Un cambio glacial, ¿eh? Un cambio glacial. Bueno, sigo con el 2015, entonces yo no había sitio ya en el camping, se hacía un camping y no había sitio en el camping, o era simplemente de tienda de campaña. Entonces, pues no sé cómo coño convencí a mi mujer para el hecho, porque mi mujer estaba embarazada, mi hijo pequeño tenía apenas 3 años y el mayor tenía 7, 8, y ahí se vino mi suegra, la prima de mi mujer, luego también vino el novio de la prima de mi mujer. Bueno, nos fuimos todos en autocaravana, aquello, una expedición, vamos. Todos venían conmigo, pero para ir a un viaje a los Pirineos, y yo pues aprovechaba para ir a la charla del taller. Yo no sabía dónde iba, por supuesto, no sabía dónde iba. Sabía un poco el tema de hablar de lo que iban a hablar un poco, pero no sabía, porque el primer día que llega Ricardo González en este sentido, dice, nos ponemos de pie y vamos a hacer una práctica de meditación. Digo, madre mía, si yo no había meditado en mi vida, pues bueno, fue un antes y un después. Aquello me mareé en la meditación, cosa que cuando ahora hago meditación no me sucede. Alguna vez sí, dependiendo de qué tipo de meditación, si estás más internamente dentro de la meditación y tal, pero aquella meditación recuerdo marearme sobre mí mismo, como si me hubiesen dado 4 vueltas, y como si juegan contigo y te dan 4 vueltas y te sueltan, así a un juego, pues con los ojos cerrados igual, muy mareado. Recuerdo visualizar cosas. Bueno, yo me preguntaba mi mujer, mi suegra, ¿qué tal el curso? Yo, muy bien, muy bien. No soltaba prenda. Yo, claro, era tan desconocimiento lo que me estaba pasando que lo tenía que asimilar yo. Muy bien, sí, mira, ha contado Jesús que vio a uno, tal. Bueno, lo típico. Al día siguiente, sábado por la noche, nos vamos a meditar otra vez al Parador Nacional en Monte Perdido. Y yo estaba ahí, bueno, pues vamos a meditar otra vez. Bueno, el caso que aquello, pues estar allí es una pasada, porque la meditación, los árboles, la vegetación, todo aquello es muy hermoso. Y estar allí con el cielo nocturno meditando ya es una pasada. Bueno, es un espectáculo. Y yo estaba allí meditando y tal, y de repente me empiezan a pinchar los dedos porque nos dicen, vamos a poner las manos en recepción. Las manos en recepción quiere decirse las palmas de las manos abiertas, que yo no tenía ni puta idea, perdóname con la palabra, de lo que era eso, hasta que dijeron, las manos de arriba, las manos así. Cuando estoy yo con las 2 palmas de las manos así, empiezo que me empiezan a pinchar los dedos. Pero no solamente los dedos, sino 3 o 4 dedos, ¿no? O sea, algo salteado. Claro, abro los ojos porque estoy en meditación y me veo que de mis manos resplandecía luz. Por los laterales de mis dedos salía luz, pero es que era haz de luz. Y yo, uy, qué raro, ¿no? Y digo, esto, David, es lo que te digo yo, mira cómo. Sí. Así que no le di mayor explicación al asunto y continué. Continué con la meditación, así que ya continuando con la meditación y voy al grano un poco del tema. Cuando termino la meditación empiezo ya recogiendo mis utensilios, la silla plegable y tal, me veo que empiezo a oler muy bien. A pesar de que había visto alguna estrella que no me fijé mucho, pero pensaba que esto era algún dron que estaba pilotando el organizador, porque para que se piense un poco la audiencia, el oyente, lo que que me escuche, que yo no creía en nada de esto hasta que me pasó, ¿vale? Yo de repente empiezo a oler muy bien. Y empiezo a comentarle a las compañeras, empiezo a hablar como a rosas y a nardos con rosas, porque luego descubrí a través de las procesiones que se ponen los nardos a los santos, ese olor, ¿no? Y cuando lo olí, digo, hostia, pero si huele igual que yo olía, pero un olor mucho más característico y especial. Entonces, en ese momento yo ya no podría desprenderme de las sensaciones que había vivido. Posteriormente pasó lo del 2015 y a raíz de ahí fue un continuo avistamiento por parte de ellos. Y avistamientos nocturnos, muchas veces. Es que es tan largo.
Pero bueno, para que se hagan la idea los oyentes, que fue a partir de ese momento cuando ya dije, bueno, no hay marcha atrás, y el vernos fue una interacción entre ellos, porque si no, ellos no te dan bola, tú vas a estar viendo el cielo y no hay nada. Fue una interacción por parte de ellos en mi despertar, no hay otra. Vamos a hacer una primera pausa y, si te parece, una pausa muy cortita, y al regreso nos cuentas ese sueño, que sé que es importante, que lo describes en el libro, y también nos cuentas un poco qué papel juega en toda esta historia. Regresamos en un par de minutos. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus J.C. con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com. Ya de regreso, ahora sí vamos a escuchar ese sueño que, como decía antes de la pausa, es importante dentro de toda esta historia y desde luego es llamativo, también es un poquito inquietante. Bueno, ahora lo vais a escuchar de labios de David, que es el que se lo sabe muy bien. Adelante. Pues sí, Chus, es muy importante, porque el mensaje... A ver, esto es el comienzo del todo, pero claro, he explicado antes, quería que la gente pues se pusiera un poco en contexto, un poco antes de comenzar y de dar de sopetón este sueño tan vivido y para mí tan real. Yo era muy joven, tenía 14 años, 14, 15 años, y recuerdo pues yo vivía en casa de mis padres, porque claro, eres adolescente. La casa de mis padres, para que se sitúe la gente, es un chalet, en este caso de 2 alturas, y en este caso mis padres tienen su habitación y mi hermano una habitación, y yo tenía mi habitación propia, ¿vale? Todo, cerrada la puerta porque eres un adolescente y tal. Y yo pues tenía mi grupo de música y escribía poesías, con lo cual yo en mi mesita de noche tenía un cuaderno donde todas las noches me ponía a escribir, me llegaba la inspiración, es que no había internet, ¿sabes? Entonces, es que es así. Y no había, entonces yo me disipaba mucho escribiendo por las noches poesías y las canciones para el grupo. En ese sentido, pues nada, me voy a dormir esta noche y tengo un sueño muy real, en el sentido de que yo me veo como, imaginaos que yo soy una tercera persona, como una película, digamos, donde veo que esto es de día, pero es todo de noche, ¿no? El cielo está negro, el cielo está oscuro, la gente va corriendo sin control, izquierda, derecha, arriba, abajo, no había un control por las calles, todo estaba muy oscuro, era un negro, como se pone una tormenta muy fea, muy fea, muy fea, y es de día, pero muy oscuro, era negro, o sea, era tan raro, pero no era de noche. Es muy luego la gente en la ciudad, colapsos de vehículos en las ciudades, en las autovías, era imposible salir de las ciudades.
Mira, para que te hagas una idea, Chus, yo cuando vi la película El día de mañana, que fui a verla al cine, a los cines Kinépolis, me llegó una escena que casi me sobresalto, porque es prácticamente lo mismo que vi. Una escena concretamente me llegó casi que me da el corazón, ¿no? Bueno, continúo con el sueño. Yo en este caso, ahí termina, para el resumo, termina el sueño, ¿no? Y de repente, hay otra escena, yo ya no soy, sé que estoy volando, porque voy volando como si fuera un pájaro o un águila, me da igual. Yo voy volando y ya no veo gente corriendo ni nada. Todo lo que veo es nieve, un evento glacial, todo nevado, todo nevado, todo nevado. No había vida, no había, sí, montañas y naturaleza, pero no existía gente. Todo lo que veía era un cambio glacial. Bueno, de ahí yo me sobresalto porque es tan real ese sueño, me despierto, porque yo lo estoy contando aquí de la más manera relajadamente posible, pero yo me despierto sobresaltado del sueño, de lo profundamente de lo que estaba viviendo, sobre todo de lo que estaba soñando y viviendo, ¿no? Entonces yo empiezo a escribirlo en el diario y cuando estoy terminando de escribirlo, oigo como un susurro. Me susurran en mi oído izquierdo, todavía lo recuerdo, porque estaba sentado arrodillado, escribiendo en la cama, y me oigo por mi oído izquierdo claramente. Así, la voz del aliento no tiene hora. No sé si lo ha oído la gente, lo digo. La voz del aliento no tiene hora. Bueno, yo escribo rápidamente esa frase y me tapo y me duermo. No sé, no sabía cómo. Me quedé paralizado, no sabía quién. Ahora, teniendo estos conocimientos que yo tengo ahora, pues igual hubiese reflexionado, hubiese preguntado quién es, hubiese hecho otro tipo de preguntas, ¿no? Pero porque seguramente esa canalización o esa interacción con lo que fuera hubiese proseguido, ¿no? La voz del aliento no tiene hora. Con esa frase, yo, estando despierto, por supuesto, estaba ahí escribiendo, sabía que era real lo que había vivido. Con aquello, pues no se lo comenté a nadie, nada más que a mi mejor amigo, y mi mejor amigo también había tenido un sueño con el fin del mundo y con eso se solucionó el tema. Ah, pues tú también lo has tenido, pues esto es normal. O sea, si te pasa a ti, pues ya es normal, ¿no? Entonces con eso, pues terminó. Entonces ya fue el año 94, 95 creo, aquello. Terminó y entonces yo no le di más bola a aquello ni pretendí seguir con esto. Pero es tan importante este sueño y lo que comentaba antes, Chus, que está tan entrelazado lo que ellos saben, lo que nosotros estamos pensando. Cuando yo salgo a pasear un 20 de mayo del 2017 en la localidad de Vinalesa, que yo me dispongo, no sé por qué, digo, venga, esta tarde voy a salir a correr, ¿vale? Que hacía 1000 años que no salía a correr, pero bueno, venga, hoy empecé a salir a correr, tengo que ponerme en forma y tal, vale. Total, que empiezo a salir a correr, pero no antes de revisar este diario. Empiezo a buscarlo, no lo encontraba, al final lo encuentro y lo leo. Leo todo lo que estaba diciendo. Digo, vaya tela, ¿cuánto tiempo? Total, que salgo a correr. Cuando llevaba casi 1,5 kilómetros, no más, estaba ya cansado. Más que cansado, me dolía la rodilla de una operación que tengo de ligamentos, que me rompí la famosa triada. Entonces me empezó a doler la rodilla mala. Entonces dije, bueno, pues tendré que empezar a andar. Y comencé a andar y entonces llegué a un sitio, a una explanada. Digo, voy a sentarme aquí, al lado de unos naranjos, en la huerta de Vinalesa. Es un camino del Calvario que llega casi hasta el seminario del CEU, por así decirlo, donde está la Universidad del CEU San Pablo. Y ese camino, pues yo me senté ahí entre unos naranjos en un montículo que había un poquito de césped y tal, porque había llovido días anteriores y se estaba muy bien. Y yo me quedo allí pensando, pues, que en el 2017 venía Ricardo González a Valencia porque le había invitado, que iba a hablar yo de esto, pero me puse a pensar en mí, me puse a pensar en este sueño. Y conforme yo pienso, bueno, si este sueño fuera real, si esto es real, ellos, que tú te has dicho antes, ellos me dirían algo. Bueno, yo me levanto, bajo del montículo y no sé por qué me giro, y cuando me giro tengo detrás de mí un objeto volante que no estaría más de 300 metros
súper cerca, de culo girando sobre sí mismo. Por fuera giraba y el centro estaba fijo. Giraba como una noria. Y yo, flipando, digo, hostia. Primero no entendía muy bien qué estaba viendo. Y luego empieza el objeto a hacerme flashes de color azul que iban y venían. Y no me molestaba, no me estaban haciendo destellos como una linterna que te molesta a la vista, no, aquello no me molestaba, inclusive yo me quedé mirando fijamente de dónde salían, ¿y de dónde salen estas luces azules? Ya ni el disco, dentro del disco habían como una especie de una esfera, el centro era negro, pero era un cristal negro hexagonal, habían hexágonos, como si fuera un panel solar, pero en este caso con hexágonos. Y eran como si había vida, habían colores rojos, azules, verdes, había muchos colorcitos era muy curioso, era muy bonito. Entonces yo estaba ahí flipando ya aquello, no sé cuánto tiempo estaba mirando aquello haciéndome luces, yo ahí mirándolo como si estuviera un poco tonto, por así decirlo, ¿no? Cuando ya el cerebro se despierta del asunto, dice, y ojo lo que vuelvo a repetir, que es lo más importante, cuando yo pienso, si fueran ellos, si esto fuera real el sueño, ellos me harían una señal. Esto es muy importante para que la gente tenga conciencia de lo que va a venir y de lo que queda por venir, porque no tengo ninguna duda. Si no, bueno, sigo. Cuando estoy viendo aquello, me hacen estos hacer de luces y yo, va, David, la mente, no flipes tanto, porque esto que estás viendo es los rayos del sol, porque esto que estás viendo es un globo de la patrulla canina, que de los rayos del sol es el perrito este que va de azul, te está dando los rayos, tú fíjate, un perro, o sea, fíjate la mente y lo que intenta racionalizar lo que estamos viendo, ¿no? Aquello se voltea, se pone como un objeto, un ovni plateado, y se vuelve oscuro. ¡Pum! De repente negro. Digo, ¡hostia! Pues no es un globo de la patrulla canina. Así que ya, pues claro, yo ahí dije, hola, claro, o sea, era tan infumable lo que estaba viendo que no sabía ni yo ni lo que estaba viendo. O sea, el cerebro intenta asimilar todo lo que está produciéndose. Cuando yo intento hablar una comunicación, intento inclusive hablar en otro idioma, por a ver si hablan en otro idioma, inclusive canciones de Mintaka, que es el grupo de Ricardo González que canalizan en un lenguaje que se llama Irdin, cantando esas canciones, yo qué sé, pensando, claro, que esta gente posiblemente hablen en otro idioma, no hablen en español. Es mi ignorancia, qué ignorancia la mía. Claro, y yo digo, joder, Monte Perdido, Ciudad Encantada, todos los sitios donde me he movido por España, Cuenca, o sea, te quiero decir, Zaragoza, y os tengo que tener aquí, ¿no? O sea, al lado de casa, o sea, no te vas ni al Garbí ni al Saler, o sea, no, al lado de casa tengo un encuentro con esta gente, ¿no? Digo, y ya cuando los tenía a la izquierda, digo, es que aquí, y ellos están oscuros, me hacen un haz de luz todavía más. Digo, vale, pues es que, o sea, mayor confirmación no tuve. El objeto se fue disipando poco a poco, como si fuera una mosca o una golondrina, por así decirlo, en el cielo azul, porque era por la tarde, y desapareció. Aquello me quedó, pues, sostenido en el tiempo. Inclusive yo tenía una cena esa noche, la recuerdo perfectamente, familiar. Se lo dije cuando llegué a casa, le dije a mi mujer, he tenido un avistamiento. Y estaba mi suegra también viviendo con nosotros en aquel momento. Y dice, ¿lo has grabado? ¿Con el móvil has hecho fotos o algo? Y digo, no salí sin el móvil, ¿verdad? Entonces, nada, no has visto nada. Pues así se quedó. Sin el fenómeno OVNI, sin ningún tipo de prueba ni contundencia. Y aquello, pues no se lo conté a nadie, porque nada más que a mi mujer y a mi suegra, porque era tan fuerte lo que había vivido. Sí que es verdad que a amigos que están dentro del fenómeno, pues empecé a contarles un poco y bueno, el tema del sueño, y reitero que es el mensaje más importante que creo que hay que recalcar de todo esto. Porque puede venir algo que en este caso da un poco de connotaciones con lo que JJ Benítez dice con Gog, que viene para el 2027. Dice que después del meteorito viene una glaciación. Yo me quedo sobresaltado. Luego hay informaciones, por otra parte,
indicando que están haciendo experimentos como si vinieran experimentos en el sentido de que si viene un meteorito vamos a ver como tipo Armageddon, ¿no? Llevar a gente y que explosionen el meteorito y así que no pueda suceder. Esto es cierto, que están investigándolo de cómo poder hacerlo, y hay informaciones también de que esto seguramente pueda pasar, y si no puede pasar de la manera de un meteorito, en este caso gente que estudia los fenómenos de globales de que es la Tierra es tierra, las glaciaciones vienen viniendo y es algo que se puede producir. Si no es por un meteorito, puede ser porque el planeta cause un congelar global porque es un fenómeno natural de la Tierra, o también por nuestra contaminación, que en este caso las fuentes marinas, las corrientes marinas desaparezcan al deshacerse los polos. Y esto está contado también en otro documental que contaba el vicepresidente Al Gore, creo, en Una verdad incómoda. Comentaba que al desaparecer estas corrientes marinas, estas corrientes son las que dan agua caliente y fría al mar, y que la Tierra no se caliente, a calentarse tanto que hará una glaciación. Es el efecto contraproducente de que se descongelen los polos, que está sucediendo hoy en día. Al congelarse, al diluirse esta agua marina, esta agua salada con agua dulce, esto es el efecto que produciría. Entonces, tenemos, la verdad, pocas probabilidades de que esto no suceda, que más bien sí que va a poder suceder. No sé en qué tiempo, si como dice JJ Benítez en el 2027 o más adelante, que no sé cuándo va a poder ser. Pero sé, y lo que quiero decir, que este evento se puede conllevar si la raza humana de verdad, porque el mensaje que transmiten esta gente es: si nosotros damos una esperanza de amor, de fraternidad, de vivir en armonía, en paz con la naturaleza, vivir en paz con vivir como vivían los indios antiguamente, o sea, como vivían nuestros antepasados. Sé que es duro, pero con nuestra tecnología estamos en un uso y desuso de todas las cosas. Antes arreglábamos las cosas y ahora ni siquiera nos planteamos el hecho de arreglar nada, es de usar y tirar. Entonces estamos llegando a un momento de que no hay de no retorno y bueno, no me quiero extender más con esto, pero creo que el mensaje creo que queda claro. Leyendo tu libro, bueno, sabes que el día que, bueno, de hecho hicimos un intercambio, tú te quedaste con el mío, yo con el tuyo, en aquella feria de Manises. Ya te dije que muy probablemente te iba a llamar al programa, con lo cual cuando iba leyéndolo, pues iba pensando ya se me iban viniendo a la mente posibles preguntas o posibles cuestiones que podríamos hablar en un programa como el que estamos haciendo hoy, ¿no? Y hay una pregunta que me venía a la mente constantemente leyendo el libro, porque tal vez sea uno de los grandes, no sé si enigmas, contradicciones o cuestiones difíciles de digerir del fenómeno ovni, que es esa parte espiritual, ¿no? Tú estás describiendo esas experiencias que ya nos has contado, esta última mismo, en la que probablemente el fenómeno ovni, para quien no lo conoce demasiado, son naves espaciales construidas, manufacturadas a mucha distancia de aquí, que una civilización súper avanzada ha sido capaz de poner en el aire y llegar hasta aquí. Sin embargo, lo que se ve en el cielo, aunque a veces sí parece eso, ¿no? Sí hay ovnis más, para que se me entienda, metálicos, el comportamiento en general del fenómeno mismo, y pues como tú decías, ¿no? Objetos que de repente cambian de forma y que hacen cosas extrañísimas, con lo cual esa conexión aparentemente espiritual del fenómeno ovni, no física, o física pero también espiritual, resulta muchas veces desconcertante cuando intentas objetivar lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Qué diablos es esto del fenómeno ovni? ¿Cómo lo gestionas tú? ¿O cómo encajas tú? ¿De dónde vienen esas civilizaciones? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Son de otros planetas? ¿En realidad son entidades espirituales? ¿O son las dos cosas al mismo tiempo? Porque yo, después de tantos años, es imposible obtener esa respuesta. ¿Cuál es la tuya? Las sensaciones que tengo, y son fuertes lo que te quiero comunicar, las sensaciones que tengo es como familia. Cuando yo los veo es como si vieras a tus primos, a tus sobrinos, a tus hijos partir, que te duele,
ver cómo parten igual. Es como familia, no sé describir la sensación que tengo. De una manera u otra, la sensación es familia. Es tal cariño, tal amor que tienes a una persona que no conoces de nada, pero es una conexión como tu hijo. No puedo explicarlo de otra manera. La sensación que yo he tenido con ellos, por eso es un pacto de amor. Y porque hay desamor también, en ese sentido, porque, y ahora si quieres lo hablamos, pero la sensación de verlos, de lo que transmiten, es amor. Y entonces, para mí, inclusive, yo no te puedo decir porque no he tenido una conversación que tengo pendiente cara a cara con esta gente, pero sé por testimonios, por amigos, que en este caso parece ser, y es, claro, aquí cada uno cuenta, pues cada contactado cuenta los seres que le han contactado. Unos cuentan pues que vienen del planeta X. Yo sé que hay multitud de razas, porque no es imposible que estemos solos en el universo. Pero aquí la sensación que yo tengo, fíjate, es esa de Chus, pero aquí lo que se comenta es que somos nosotros contactados, que somos nosotros de un futuro, porque no podemos albergar vida en la Tierra y tenemos que emigrar de este planeta, tenemos que salir de este planeta y irnos a vivir a Alpha Centauri B. Esto, que lo pongo también en el libro, nuestro amigo cariñoso Carlos Jesús, que lo cuento en el libro, que yo antes de escribirlo me decía, ¿cómo voy a hablar de ovnis si tengo aquí a Carlos Jesús? Pero bien, este señor hablaba de Alpha Centauri y de Ganímedes. Este señor, ¿cómo sabía, a pesar de las risas y de que hablemos de él así, vistiéndose como se vestía, aparentando queriendo ser Jesús? Claro, y como Arús lo describía, ¿no? Y burlándose de él también en otros tipos de programas, y Carlos Latre imitándolo. Pero este señor, ¿cómo sabía que ellos provenían de Alpha Centauri? Luego Stephen Hawking, el astrónomo, dice que posiblemente teníamos que emigrar, si en 100 años no había un retorno, emigrar del planeta Tierra, y que posiblemente el destino de la Tierra sea Alpha Centauri. Entonces, esta información que está aquí, que te cuento ahora, y la sensación que yo he tenido cuando los he visto es esta, que de alguna manera estamos relacionados, no sé por qué, pero claro, en familia, pero en familia en el sentido de la humanidad, en este sentido, porque al final todos somos familia de una manera u otra. No quiero indicar como que si fueran primos míos o tataranietos míos, no quiero indicar esto, sino la sensación era de familia. Y bueno, espero haberte respuesto a la pregunta que me comentabas. Sí, pues por supuesto. Hablabas antes de un mensaje, y aquí sí que me voy a poner, no en plan escéptico, pero sí voy a ser un poco portavoz de esa parte más escéptica, que siempre respecto al fenómeno ovni, de hecho ahora también a veces respecto a las apariciones marianas, que no vamos a entrar en ello porque sería destapar un melón complejísimo, que tengo ahí pendiente. Y que yo tengo mi visión particular sobre el tema, sabes, y además tú también lo comentas en el libro, que desde hace mucho tiempo hay conexiones entre las apariciones marianas y el fenómeno ovni. Pero una de las críticas que han hecho siempre no voy a llamarlos escépticos, yo creo que más negacionistas que escépticos, es aquello de, hombre, si nos quieren dar un mensaje, pues que aterricen en algún lugar famoso, tipo, recuerdo la serie V, aquella famosa, ¿no? Que aterriza la nave en medio de una gran plaza y se monta el pollo. Me encantaba. Sí, a mí también. Porque de esa forma harán un mensaje oficial y dirán, señores de la Tierra o seres humanos o lo que seáis o lo que sean de nosotros, así como vais no vais bien, como siga esto así, no vamos. En cambio, pues te dan un mensaje a ti o a determinados contactados o a esas apariciones marianas que también han tenido a veces esos mensajes muy en esa línea apocalíptica o de advertencia,
caramba, ¿por qué no un mensaje mucho más claro? ¿Por qué un poco ocultándose por los rincones, ¿no? Esto es una crítica que siempre se ha hecho y que hay que reconocer que cierta lógica tiene, ¿no? ¿Por qué de esa forma tan oculta o tan poco visible y en cierto modo tan poco eficaz? Pues tienes totalmente la razón, pero te voy a intentar imaginar, vamos a ponernos en la contextura de ellos, ¿vale? Somos unos extraterrestres o gente del espacio que contacta con una civilización inferior y sabes que mirando el telediario cómo actúan esta gente a las adversidades o a las cosas que son de sorpresa. Yo creo que conforme está hoy la civilización de la Tierra, el 80%, ellos aparecerían aquí de golpe y aquí el 80% de la población creería que nos vienen a invadir. ¿Por qué? Por V, por Independence Day, por tantas y tantas películas que se han metido ya en la psicosis de la gente, ¿no? De Orson Welles, ¿no? O sea, la guerra de los mundos, o sea, poco a poco se ha instaurado tanto que si ellos aparecieran de repente, esto se convertiría, ¡ay, nos van a matar! No, inclusive ya se da el fenómeno como Mars Attacks, ¿no? Ya inclusive de risa cuando salen las noticias o cuando salen las noticias de estas de las mañanas, ¿no? En la televisión aparecen las noticias, la gente se está riendo, los mismos periodistas de la noticia se están partiendo el culo porque no les dan interés porque creen que esto no es real o que esto es un tema de que hay gente detrás que lo está moviendo a posta para que desvían un poco el tema. Que sí que es cierto, que hay falsas banderas, pero en verdad el mensaje sí que es real y que sí que existen. Pero si aparecen de golpe, la humanidad se va a mostrar en contra. Yo pienso totalmente objetivamente de esto. Lo pienso porque la situación sería así, por todo lo que llevamos aprendido desde el principio, que nos meten películas he nombrado algunas, pero hay muchas más, de guerras, de meter tiros, de Predator, Alien, bueno, ¿para qué? Entonces, no es así, o sea, el cosmos, todo se rige por una ley universal, todo se rige por algo, ¿no? Digo yo, o sea, que todo tiene algo, ¿no? Como una teoría y una práctica de que esto no puede estar sucediendo si ellos vienen aquí, tienen una tecnología tal para poder llegar aquí, esta gente no está en guerra, por así decirlo, no son malignos. O sea, pueden tener una capacidad, a ver, ¿cómo explicarlo? Pueden tener una capacidad de no empática, de ser seres fríos o ser diferentes, grises, de otro color, pueden ser insectoides, reptilianos, pero eso no significa que sean malignos. O sea, no podemos determinar que araña más fea, es muy mala, pues hay que matarla. O sea, vamos a ver, no por eso tenemos que pensar que sean malignos. Y entonces, si aparecieran mañana mismo, se montaría un jolgorio horrible. Para mí, sería maravilloso. Yo, mira, leyendo, por ejemplo, A mí el niño de las estrellas, de Enrique Barrios, hay un momento en que cuenta cómo en un planeta aparecen las naves, y a mí me emocionaba. Pero claro, es un planeta que vivía y había vivido un proceso de aprendizaje muy largo y se unía ese planeta se unía a las demás confederaciones de planetas, a más planetas que vivían en ese tipo de armonía. Entonces, es muy bello pensarlo, sí, pero yo creo que es así. Entonces, creo que te he respondido, Chus. Y también has respondido en parte a lo que te voy a preguntar, pero así todo te lo voy a preguntar, porque de algún modo tu libro en gran parte es un alegato a favor de la bondad de ellos, ¿no? Bueno, insisto en el concepto. Sin embargo, tú sabes perfectamente, de hecho en el libro también lo describes, que hay teorías que hablan justo de lo contrario, ¿no? De que somos
bueno, como decía el gran Salvador Freixedo, ¿no? Como somos su granja, sus esclavos, o que no quieren precisamente lo mejor para nosotros, o que puede haber razas que sí y otras que no. Tú defiendes, con vehemencia se podría decir en el libro, que no es posible que hayan llegado hasta aquí o que sean capaces de hacer lo que hacen. No sé si por esa estabilidad o crees que el estatus que han alcanzado no contempla la maldad, ¿no? ¿Va por ahí? Ellos no es que no contemplen la maldad, que sí que saben que existe. El tema está en que hay seres, en este caso, que no quieren que la raza humana invada el espacio. No quieren que salgamos de la Tierra hasta que no tengamos una evolución. Por eso, desde el 60, no recuerdo qué año, no hemos vuelto a la Luna. Es que no hemos vuelto a la Luna porque no nos han dejado pasar. Hay misiones Apolo que han tenido que dar la vuelta porque se les han puesto. Esto lo comentaba Robert Dean en una de sus comunicaciones, en uno de sus talleres en Barcelona, no me acuerdo de qué año, comentaba esto y sacaba fotos de naves que se le habían puesto delante de los Apolos y tuvieron que dar la vuelta el Apolo porque no nos dejan salir, porque no nos van a dejar actuar, que hagamos lo que estemos haciendo aquí, que es matar nuestro planeta, contaminarlo, para que sigamos contaminándolo de fuera. Entonces, dentro de las razas que hay muchas, y yo las entiendo, que son más frías inclusive, dicen, pero ¿esta gente dónde va? O sea, vamos a ver. Primero que se queden aquí y no nos quieren dejar evolucionar. Entonces, claro, es como ver a un pato, a una persona que se ahoga y decirle, pues mira, que te ahogues. Es así, porque el bien mayor es pues ellos como contemplan todos los tipos de posibilidades, esto es lo que pienso y es mi teoría, y después de todo lo que he visto y he escuchado y he leído, claro. Entonces, para mí, y la sensación que tengo también es esta. Vamos a hacer una segunda pausa y al regresar, pues ya solo voy a hacerte una última pregunta o dos preguntas que voy a mezclar un poco en la misma. Así que eso, hacemos la segunda pausa y continuamos. Estás escuchando La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com. Regresamos y, como decía, pues ya voy a prácticamente hacerle la última pregunta o dos últimas preguntas un poco entremezcladas a David. Y es que hay un concepto que tú has sacado creo que en un par de ocasiones, en el libro hablas de ello también, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Con ese pacto de amor, tal y como se titula el libro. En cambio, tú hablas de que también hay desamor, algo que me llama muchísimo la atención y que a pesar de haber leído el libro quiero escucharte y quiero que lo escuchen los oyentes, ¿no? Y yo creo que bastante enlazado con eso. Yo leo tu historia, leo tu experiencia y yo supongo que tú eres consciente o tienes que ser consciente necesariamente de que este tipo de cosas no le pasan a todo el mundo, ni tan siquiera a quienes nos interesamos por el tema. Yo, leyendo tu libro,
me has dado muchísima envidia. Yo que tantas veces he mirado hacia el cielo y que, bueno, apenas he visto algo, alguna vez alguna cosita, pero prácticamente nada. A lo mejor también te hago una pregunta respecto a eso luego, pero bueno, de momento lo importante, quiero que me hables de ese desamor, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Aunque podamos intuirlo. Y luego, ¿cómo interpretas tu propio papel en todo esto? Si te sientes elegido, ¿cómo interpretas que a ti y no a otros, o también a otros, pero no en general? Caramba, la pregunta del millón. ¿Por qué yo? Sí. ¿Por qué yo? Pues no, como yo hay mucha gente, Chus. Lo que pasa es que hay muchos más contactados. Yo conozco a pocos. Bueno, tuve el honor de conocer a Próspera Muñoz hace un par de años, cuando vino aquí a Valencia a un congreso. Y bueno, ella también da su testimonio, ¿no? Y todo es positivo por parte de ella también cuando tuvo el encuentro. ¿Por qué yo? No sé por qué tuve yo este encuentro con ellos. Es verdad que para mí todo ha sido muy bonito, que para mí creo que la sensación, que por eso se llama pacto de amor, creo que tenía un pacto con ellos, que como que yo desde el otro lado, y he empezado de esta manera, desde el otro lado hubiese dicho, vale, mira, quiero despertar, pero quiero que me echéis un empujón, porque si no tienes este empujón no te llegas a despertar del todo, ¿vale? Despertar de conciencia, te quiero decir. Entonces, yo quiero que me ayudéis un poco, ¿vale? Por ponerte un poco en tesitura, de lo que yo siento para lo que me llega para comentar por qué pacto de amor. ¿Y por qué pacto de amor y desamor? Bueno, yo hay un avistamiento, yo estaba ahí, ahora mismo no recuerdo la fecha, creo que era en mayo también, abril o mayo, yo estaba ahí fuera de la terraza de mi casa, viendo las estrellas, como siempre, intentando tener un avistamiento con ellos, la verdad, porque queriendo verlos. Y estaba allí, pues escuchando música o deportes o inclusive, no sé, mirando el móvil, ¿no? A veces, pero mirando, normalmente, pues todo el rato mirando las estrellas. Cuando de repente a mi derecha, en este caso en la localidad de Moncada, en Masías, yo estoy allí, se aparece una estrella. Está en el cielo y de repente no había una estrella y de repente aparece una estrella a mi derecha. Y la estrella va moviéndose, una estrella en movimiento de luz fija y desaparece. Y vuelve a aparecer. Y digo, anda. Y yo empiezo a preguntarle y digo, hombre, ¿qué pasa? ¿No? Les saludo así con la mano y todo porque me alegro de verles. Oye, y les pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo quedamos nosotros? O sea, y el objeto pues no se paga. Entonces yo les pregunto, oye, ¿podemos quedar? Y entonces la luz, que estaba oscura, que no había luz, perdona, no había luz, hace un haz de luz. ¡Pum! Digo, eso es que sí, que podemos quedar, porque todo esto que estoy haciendo son preguntas mentales, o en susurro o en voz baja que yo estoy haciendo mientras estoy viendo el objeto, ¿no? Vale, qué bien, vale, pues quedamos hasta el día. El cielo está oscuro y de repente otra luz. Qué bien, qué bien. Muy bien. Pues quedamos en tal sitio, en el Tospelat, en el pueblo ibero que hay aquí cerca de Moncada. Pues una luz, perfecto. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Uy, esto está hecho, no sé qué. Bueno, yo feliz y contento, les tiré un beso, aquello me da una luz también, el objeto se va, desaparece, ya no hace más láser de luz y yo súper contento. No bastante con esto, claro, porque, a ver, tú tienes conexiones, y el que haya podido leer el libro, tantas conexiones y tantos días y a veces tantas veces, que al final quieres conocer al que lleva tripulando esa nave, o sea, quieres conocerlo cara a cara, al final yo lo que quería dar es un abrazo, es que solamente le quería dar un abrazo, porque todo lo que me puedan contar pues me va a parecer muy bien, o sea, no, pero simplemente quería conocerlo, o sea, darles un abrazo, ¿no? Pues no sé, como un buen amigo, invitarles a almorzar o a tomar café, no sé, algo muy, muy terrenal. El caso, al día siguiente o a los pocos días aparece el objeto. Digo, otra vez el mismo modus operandi. Digo, quedamos tal día, ¡fum! Flash de luz. A tal hora, ¡fum! Flash de luz. Digo, ¡buah!
estos abrazos tal, bueno, impresionante. Yo digo, bueno, esto ya es real, o sea, voy a tener un encuentro con esta gente, está confirmado, o sea, está confirmado inclusive con este avistamiento y con una canalización que tuve, bueno, canalización para que se haga la gente un día. Yo estaba sentado en el dentista y me viene como no es un pensamiento, yo no estaba pensando en nada de esto. Estaba en el dentista que tenía ahí algo en la muela y tal y cual. Y yo no estaba pensando en nada de esto, de verdad. Y de repente tengo un pensamiento claro, como algo claro, que la entrevista está aceptada. ¿Cómo que la entrevista está aceptada? ¿Qué es esto? O sea, de repente es como si te hablara tu cabeza diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, es algo tan extraño y por eso no intento canalizar, porque canalizar es como decir, es que sufres de delirios mentales, es que tienes una enfermedad, te estás volviendo loco, claro. Entonces, para mí, o sea, canalizar es algo lo tengo tan metido, decir, bueno, no voy a canalizar porque es una puta locura. Escuchar voces que te hablen, vamos, es una enfermedad, estás de psiquiatra total. Entonces, claro, si ya has leído el libro, Chus, intento reflejarlo lo mínimo posible y real. Y lo he puesto es porque ha sido palpable y real totalmente. Bueno, pues allá que me voy, quedamos tal día, no sé, me acuerdo qué día era, a las 7 de la tarde. Perfecto, allí a las 7 de la tarde. De ahí estoy yo en el montículo aquel, viendo las ruinas ibéricas, paseándome por la zona, y yo no tenía intención de ver ningún platillo volante. Yo lo que pensaba es que ellos, que tienen la posibilidad, por conocer casos de contactados, de que ellos tienen la capacidad de disfrazarse de personas humanas, normales y corrientes, y haber tenido una conversación normal con una persona humana. Eso es lo que yo pensaba, que yo iba a tener una conversación con una persona humana. Y no pasó nada de esto, a pesar de que había más gente por la zona, porque es un sitio frecuentado. Bueno, pensé, mira, te has equivocado de día. Y fui al día siguiente, pero esta vez me tuve que llevar a mi hija pequeñita porque se quería venir conmigo. Me voy a pasear, pues, me voy contigo. Bueno, total, se vino conmigo y tampoco pasó nada. Así que aquello se quedó ahí diciendo, joder, no han venido, ¿no? Qué cosa, ¿no? Lo peor de todo, ya pensando, te quedas pensando, ¿no? ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no han venido? Claro, no puedes escribirle un WhatsApp, ni mandar, ni llamarle, porque esta relación es muy rara. O sea, no puedes, no puedes mandar una carta, o sea, no puedes nada. O sea, no puedes ponerte en contacto con ellos de una manera que yo te pueda decir normal y absoluta, ¿vale? A no ser que empieces a canalizar y empieces a hacer unas meditaciones y bueno, ¿y con qué estás conectando, ¿vale? Eso lo dejamos ahí apartado. Yo no tengo una capacidad de ponerme en contacto con esta gente, a no ser que sea de este tipo, y no es un plan que yo, en este caso, lo tengo apartado. Es como una línea, ¿vale? Lo tengo ahí apartado. Bueno, a la semana o semana y media, aparece un objeto. De la misma manera. A mi parte derecha de lo mismo. Digo, ¿qué pasa? Me hacen. Y yo, de repente, digo, ¿a vosotros qué pasa? Digo, ¿vosotros gobiernan la Confederación? No sé por qué coño me dio por preguntarle que les gobernaba la Confederación, no sé por qué. Me salió así y me hacen unas de luz. Digo, ya, o sea, todo el cielo negro y digo, ya. Digo, la reunión está postergada. Y aquello, el cielo negro, y yo, joder, yo, ¿por qué? Digo, y empecé a pensar, digo, postergada, no, está cancelada. Digo, pum, haz de luz y me cago en la puta, cancelada. Cancelada es que no se va a hacer. Y ya empieza a decir, ¿por qué no se va a hacer? ¿Y qué pasa? ¿Y qué no pasa? Y claro, siempre te sale, ya aquello estaba ahí, ¿no? Yo ya estaba yo pensando en mis cosas, el cerebro te da tan deprisa y yo, ¿se puede hacer una nueva reunión? Y me hacen otra hace luz. Y entonces me enfadé. Me levanté inclusive de mi silla, que estaba ahí, me enfadé y dije, y claro, y que me toque mañana la lotería, y que me atropellen mañana, o que tenga un accidente en el coche. Todo al final, probabilidades. Nada certero. Y es así, el fenómeno es así, de verdad, de resbaladizo. Pero me enfadé muchísimo, le dije cosas que se fueran, que no quería verlos más, que esto no era así. Me afectó mucho.
tanto que inclusive yo no creía que me había afectado tanto, pero inclusive me paraba a veces en los semáforos, a los días, a las semanas, estaba parado en un semáforo en rojo y de repente me caía una lágrima. O sea, cuando me deshacía del piloto automático que llevo de llevar los niños al colegio, que soy padre de familia, al trabajo, para arriba, para abajo, que yo no estoy en nada de esto, o sea, una vida normal absoluta, pero cuando llegaba el momento de pausa, ¡pum! Era como un derrumbe, era como ese amor de primavera de 14 años, para que se ponga un poco en textura de la gente, un amor tan puro de que te ha abandonado, o sea, la sensación de abandono, la sensación de que te ha dado plantón, es tal como diciendo, mira, que no, ¿sabes? Que no, es que no, que mira, que no, que lo hemos pensado y va a ser que no, ¿sabes? O sea, uff. Pues mira, a partir de ahí fue para mí un antes y un después con ellos. Yo ya no los veo tanto por mi parte, porque si los veo con alegría, con entusiasmo, porque los quiero, porque es así, porque los quiero, pero a pesar de no conocerlos, parece una tontería, una chorrada, una locura lo que estoy diciendo, pero es así. Ya no espero nada de ellos, a no ser que ellos me aporten. Yo creo que con este libro termino una etapa que necesitaba sacar para exponer todo lo que puede suceder y que era mi deber y cumplimiento ya por mis hijos de dejar un buen planeta y saber que esto puede suceder y que sea cierto, independientemente de que la gente pueda pensar de que esté loco o no, me da igual. El hecho de que es real todo lo que me ha pasado y lo sigo argumentando y creo que he puesto en el libro todos mis argumentos posibles para decir que es real. Y con esto, pues espero que con esto que he dado, que ya no sé lo que va a pasar con ellos, porque ya después de haberlos mandado a la mierda, por así decirlo, que no los manda a la mierda, pero por así, porque tú, claro, tú dices, ten que envidia, ¿no? Pues mira, yo los mandé a freír espárragos y a raíz de entonces no los veo tanto, cierto, y el contacto se ha bajado muchísimo, como un letargo, porque, claro, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O sea, después de que había algo tan palpable, ¿qué puedo pretender que no haya sucedido? Entonces, lo tengo apartado, ya lo tengo analizado y, bueno, lo tengo digerido y expresado y contra más lo cuento, pues casi que mejor, ¿no? Porque es como una terapia, ¿no? Con un psicólogo, me han dejado, no lo puedo superar, tal y cual, pues esto es lo mismo. Pues contra más lo cuento, pues lo revivo, pero ya no es lo mismo. Y eso creo que te he contestado correctamente. David, yo te tengo que dar enhorabuena porque hay que ser muy valiente para escribir un libro como este, para ponerse delante del micrófono a contar esto. Y escuchándote, por una parte pienso que eres muy valiente, y lo pienso de verdad, pero lo que se escucha en tu voz o lo que se capta a través de tu voz es que para ti es tan importante contarlo, tanto a través del libro como en este caso, o hablabas de tus hijos, ¿no? Ha sido un momento que me ha impresionado. Era para ti tan importante que las consecuencias que pueda tener, que a ver, no van a pasar de que alguien te pueda llamar loco, que al remate tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, oye, a nadie le gusta. ¿Has asumido las consecuencias? ¿Tú sabías lo que puede provocar en otras personas tu testimonio, tanto un día como hoy, como es publicando el libro? Pero para ti es tan importante que tenías que hacerlo sí o sí. Entiendo que ha sido así y yo creo que es admirable. Yo sé que este es un programa que va a sorprender a muchas, o que habrá sorprendido a muchos de los oyentes de La Última Realidad, porque es un testimonio nada fácil de digerir, diferente tal vez a otras muchas cosas que aquí hemos contado, pero como yo decía al principio, esto forma parte del fenómeno ovni, de esa cosa tan difícil de definir, y yo escucharte hablar con esta naturalidad de ellos, incluso de que te enfadaras con ellos, ¿no? Como te enfadas con un amigo, con un familiar, con alguien cercano. Claro.
Es que... Pero que quieres seguir viendo a pesar de ello, ¿no? No. Sí, claro. Me parece un testimonio brutal. Luego, si hay un programa en el que siempre hemos dicho que las conclusiones no son ni tuyas, ni... Bueno, tú tendrás las tuyas y yo las mías, pero si contamos esto es para que el oyente se haga su propia... o se construya su propia opinión, o para que inicie su propia búsqueda. Pero a mí, si leer el libro ya me impresionó, escucharte todavía mucho más, porque está ese tono de voz, está ese entusiasmo, que creo que dice muchísimo. Lo que sí que te voy a pedir, antes de despedirte, es que le digas a los oyentes cómo pueden conseguir tu libro. Estoy seguro de que más de uno le picará ese gusanillo de conocer un poco más. Lo que vos nos has contado aquí está pues explicado con más detalle, evidentemente, en el libro. Cómo conseguir tu libro. Creo que también tienes un canal de YouTube, ¿no? ¿O por dónde andas para que la gente pueda seguirte, pueda saber un poco más o ponerse en contacto contigo? Sí, mira, me pueden buscar en mi página web davidhigueras.es. Allí tienen toda la información de mi sitio, en este caso, tanto Instagram como YouTube, que es David Higueras, Higuerón Higue, porque me llamaba Higuerón Higue al principio y luego lo cambié a David Higueras. Y en este caso el libro lo pueden comprar también a través de la página, tienen los enlaces de Amazon, la Casa del Libro, el FNAC, el Corte Inglés, e inclusive lo pueden pedir a cualquier librería que tengan de confianza, que se lo van a llevar, o sea que lo tienen fácil de adquisición, vamos. Y el libro está totalmente a color y es el precio más barato que he podido conseguir, porque yo con esto no pretendía hacerme rico, porque inclusive me decían, mira, tiene que ser este precio, digo, pero no puede ser más barato, y me decían, no, si no, no lo sacamos, así con estas palabras, si no, no puede salir, porque claro, entonces, vale, pues esto es como, vale, pues venga, pues este precio, el mínimo, pues el mínimo, ya está, ¿sí? Yo la verdad es que lo recomiendo, aunque es verdad que es un libro que hay que leer con la mente muy abierta, con el menor número de prejuicios posible, y luego ya cada uno que opine, o que desde luego escuchar el programa, creo que a más de uno estoy seguro le picará la curiosidad. David, se me quedan, como es lógico y como era de esperar, muchísimas preguntas en el tintero. Seguro que luego cuando vuelva a escuchar el programa todavía surgirán mucho más, con lo cual no descartes un WhatsApp pidiéndote una parte 2 o algo así. No lo descartes, porque son muchas las preguntas. Incluso sé que los oyentes también reaccionarán al escucharte. No me queda más que darte las gracias por tu testimonio, por tu valentía, y ojalá, eso sí, si sabes que vas a verlos en algún momento, tú me lo chivas y yo me escondo detrás de una piedra o algo, que yo tengo muchas ganas. ¿Verdad que sí? Eso estaría cojonudo. Bueno, David, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado en La Última Realidad. Seguro que no va a ser la última. Venga, un abrazo, Chus. Un abrazo. Hacemos una última pausa antes de finalizar ya el programa. Pues eso, una pausa muy pequeñita y rematamos ya. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Montar el complejo puzzle
que es el fenómeno ovni, ese difícil de definir, como decía al principio y a lo largo del programa, el fenómeno ovni, montar ese puzzle es muy complicado, es casi imposible. Y por eso cuando te tropiezas con una pieza que sabes que de un modo u otro tiene que encajar en ese puzzle, uno pues casi se tira en plancha, ¿no? Cuando conocí a David, como he dicho en la Feria del Libro de Manises hace relativamente poco, inmediatamente le dije que quería traerlo a La Última Realidad porque intuía que su historia era potente, era intensa y también era muy desconcertante. Luego, leyendo el libro, pude confirmar que así era, y por eso hoy lo habéis tenido aquí y habéis podido disfrutar de su testimonio. Yo sé que este es de esos programas que genera sensaciones o conclusiones muy diferentes según el tipo de oyente. Yo os confieso que es de esos programas que voy a reescuchar con el dedo en el pause, dispuesto a analizar cada una de las frases, casi cada uno de los silencios, porque estoy convencido de que sea lo que sea, sea cual sea la explicación a la experiencia personal vivida por David Higueras, contiene un mensaje, contiene claves que son muy importantes y que yo celebro haber podido hoy compartir con vosotros. Nada más, aquí lo dejamos. Espero que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo, o al menos una pequeña parte de lo muchísimo que lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.